La apoptosis es un proceso de muerte celular programada fundamental para un organismo. Durante el desarrollo embrionario, la apoptosis regula el crecimiento celular y tisular, mientras que en un organismo adulto ayuda a mantener constante la cantidad de células que componen un órgano o tejido. Una de las características de la apoptosis es que la membrana celular no se destruye, impidiendo la salida al espacio extracelular del contenido de la célula. En un proceso inflamatorio, los linfocitos T citotóxicos activados expresan proteínas inductoras de la apoptosis, como el ligando de Fas. Estas señales externas son captadas por las células blanco mediante receptores como la proteína Fas, conocidos como receptores de muerte, los que, al ser activados, desencadenan la vía extrínseca de señalización. Este ligando trimérico, al interactuar con su receptor Fas, conlleva a la oligomerización del receptor. Los receptores de muerte poseen también un dominio intracelular denominado dominio de muerte. El proceso de trimerización del receptor lleva a la unión de proteínas adaptadoras como FAD en la región intracelular. El complejo Fas y FAD atrae a este sitio a una caspasa iniciadora inactiva llamada procaspasa 8, activada producto de un corte proteolítico. En una visión de la hoja interna de la membrana plasmática, se observa la formación de varios de estos complejos dentro de la célula. Las caspasas son un grupo de cisteín-proteasas que media la ruptura de otras proteínas o de sí mismas en un residuo de aspartato de donde deriva su nombre, cisteinil, aspartato, proteasas. La proteólisis de procaspasa 8 separa el prodominio generando caspasa 8. Una nueva ruptura produce un fragmento grande y otro pequeño, los que se asocian para formar un tetrámero, la caspasa 8 activa. El proceso de activación se amplifica por el gran número de caspasa 8 que se activa. Estas moléculas conllevan a muerte celular producto del procesamiento directo de otras proteasas de la misma familia, como caspasa 3. La muerte apoptótica también puede ser desencadenada por señales intracelulares originadas por estrés biológico, lo que provoca una respuesta de la mitocondria activando la vía intrínseca de la apoptosis. En ella, las proteínas de la familia de BCL2 regulan la apoptosis ejerciendo su acción sobre la mitocondria. Las proteínas de la familia de BCL2 se agrupan en tres categorías. La familia de las proteínas antiapoptóticas, como BCL2 y BCL-XL. La familia de proteínas proapoptóticas de tipo multidominio, como BAX y BAC, y las proteínas proapoptóticas de tipo BH3 only, como VID, PUMA y VAD. Señales de muerte intracelulares o intrínsecas pueden ser activadas, por ejemplo, en condiciones en que el DNA ha sido irreversiblemente dañado, como en células irradiadas por luz ultravioleta. En este caso, el factor de respuesta al daño, la proteína P53, reconoce la ruptura del DNA, se activa y une a promotores de genes que codifican para proteínas proapoptóticas centinelas de la subfamilia BH3 only, como PUMA y NOXA. PUMA en el citoplasma interactúa con proteínas proapoptóticas como VAX. VAX se activa producto de un cambio conformacional insertándose en la membrana mitocondrial para formar un poro en la membrana externa de las mitocondrias. Esto permite la liberación de numerosas moléculas del espacio intermembrana, entre ellas el citocromo C
y otros promotores de apoptosis como SMAC Diablo y AIF. La salida del citocromo C hacia el citoplasma es fundamental para la activación de la apoptosis y constituye el punto de no retorno de la muerte celular. El citocromo C, una vez en el citosol, induce la formación de un complejo llamado apoptosoma, formado por la oligomerización de la proteína de 3 dominios APAF1. APAF1, citocromo C y ATP forman este complejo proteico que se ordena en forma de rueda. A través de uno de los dominios de APAF1, el complejo une procaspasa 9, caspasa iniciadora activada por autoprocesamiento proteolítico a caspasa 9. La caspasa 9 activada lleva al procesamiento de caspasas efectoras como la caspasa 3, desencadenando las últimas fases de la apoptosis. En condiciones como el cáncer, la apoptosis está inhibida por la expresión de proteínas antiapoptóticas como BCL2. Estas secuestran proteínas proapoptóticas como PUMA, impidiendo la activación de VAX y la apoptosis. De esta manera, es el balance entre proteínas pro y antiapoptóticas en la membrana mitocondrial lo que determinará el destino final de una célula. Si el balance favorece a VAX, esta formará un poro en la membrana mitocondrial y se activará la salida del citocromo C, ocasionando la muerte de la célula. En ciertas condiciones, células en las que se ha activado la vía extrínseca, los receptores oligomerizados forman el complejo con FAD y procaspasa 8, pero solo generan una cantidad total de caspasa 8 activa muy baja. En estos casos, la caspasa 8 procesa proteolíticamente a la proteína BH3-only BIT. De manera similar al mecanismo mostrado para PUMA, BIT provoca la apertura del poro mitocondrial y salida del citocromo C, formándose el apoptosoma que activará a procaspasa 9 y 3. En este caso, la vía extrínseca gatillada por receptores de muerte activa a la caspasa 3 indirectamente a través de la vía intrínseca mitocondrial. Uno de los blancos más importantes de la caspasa 3 es la proteína ICAD, inhibidora de una DNasa localizada en el núcleo. Caspasa 3 entra al núcleo a través del poro nuclear y degrada a ICAD, liberando de este modo a la DNasa CAD. CAD activa rompe al DNA en fragmentos internucleosómicos, dañando irreversiblemente a la célula. Caspasa 3 en el núcleo también degrada la lamina nuclear, proteína que forma los filamentos intermedios que recubren por dentro la envoltura del núcleo. Las caspasas degradan esta matriz por ruptura proteolítica y esto ayuda a promover la condensación de la cromatina y la ruptura nuclear. Las caspasas efectoras también degradan proteínas importantes en la polimerización de la actina, como la gelsolina. Por lo tanto, al degradarse gelsolina, se pierde la regulación que ejerce sobre la dinámica de los filamentos de actina, desmantelándose el citoesqueleto. Las células en proceso de apoptosis se caracterizan por diferentes cambios morfológicos y bioquímicos, como la disminución del volumen celular, la compactación de la célula y organelos junto a su fragmentación para formar los cuerpos apoptóticos. Estos cambios, producto de la degradación del DNA genómico, el desmantelamiento de la lamina del núcleo y el desensamble del citoesqueleto, son gatillados en gran parte por la caspasa 3. Por señales presentes en su membrana plasmática,
Estos cuerpos apoptóticos pueden ser eficientemente eliminados vía fagocitosis y, consecuentemente, sus componentes son reutilizados por macrófagos o por células del tejido adyacente. La apoptosis es un fenómeno altamente regulado por diversas vías muy complejas y por mecanismos promotores o inhibidores. La desregulación de este proceso resulta en la alteración de la homeostasis en los tejidos, generando condiciones patológicas como cáncer, autoinmunidad y muchas otras enfermedades.